Las personas desesperadas son apasionadas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando yo estaba conociendo al que ahora es mi esposo, yo estaba desesperada por conocerlo. Quería pasar todo el tiempo ahí, quería saber todo de él. Quería entender su forma de vida, quería entender cómo él veía la vida. Estaba desesperada, estaba apasionada. Y así es como nosotros debemos estar con Dios. Debemos estar desesperados por conocer a Dios, por saber quién es Él, por saber qué es lo que piensa Él de nosotros. ¿Y saben qué es lo más bonito de esto? Que Dios está desesperado por nosotros. Que Dios está desesperado por tener esa relación con nosotros, por conocernos cada vez más, por sentirnos cerca. Las personas desesperadas son apasionadas y la adoración es ser apasionado. Adoración es tener esa pasión por Dios en la que yo quiero estar todo el día con Él, en la que no importa lo que yo esté haciendo, yo necesito estar con Él. Él está desesperado por tenerte en sus brazos y enseñarte el camino. Él está desesperado porque nosotros estemos desesperados por Él. Él está apasionado por nosotros. Él nos creó de tal forma que necesita que estemos con Él, que necesita que estemos con Él. Nosotros estamos llamados a volvernos apasionados por Dios. Disculpen, estamos llamados a estar apasionados por Él. Y es que vean, hay miles de formas de adorar y cada uno de nosotros tiene una forma de adorar que es diferente a la del otro. Entonces, lo primero que hay que conocer es cuál es su forma de adorar. Y eso no significa que uno solo tenga una forma de adorar a Dios. A mí me encanta la música, me encanta cantar, pero eso no significa que solo pueda adorar cantando o haciendo música. Incluso les voy a ser muy sincera, ha habido momentos de mi vida donde no puedo cantar, simplemente porque no puedo, porque hay algo que se quiebra en mi corazón y no me sale libremente la adoración por el medio del canto. Pero puedo adorar de otras formas. Hace un ratito mientras cantaba les conté de Santiago, mi hijo. Cuando Santiago nació, justamente me pasó eso. No podía cantar. Y pasó casi un año en el que no podía cantar. Simplemente no me salía ni una nota. Y yo le decía a Dios, Dios, en este momento mi adoración es vivir. Y voy a vivir intensamente. Y voy a agarrar la vida de mi hijo intensamente. Y esa va a ser mi forma de adoración por este tiempo. Porque no puedo cantar. Pero entonces, ¿cuál es tu forma de adorar? Si tu forma de adoración es cantar, entonces canta apasionadamente. Pero si tu forma de adorar es servir, entonces sirve extravagantemente. Si tu forma de adorar es vivir, entonces vive intensamente. Pero de eso se trata la adoración, de apasionarnos para darle a Él. Si nosotros esperamos el momento correcto para adorar, nunca vamos a empezar. Nunca estamos listos. Y eso nos pasa prácticamente con todo en la vida.
Si esperamos el momento correcto para empezar a hacer dieta, no lo vamos a lograr. Si esperamos el momento correcto para ir al gimnasio, no lo vamos a encontrar. Simplemente tenemos que ponernos el propósito de hacerlo. Es exactamente lo mismo con la adoración. Si estás esperando el momento correcto para adorar a Dios, no va a llegar ese momento. Solo tenés que hacerlo. Solo tenés que decir, ok, voy a vivir apasionadamente, voy a cantar apasionadamente, voy a servir apasionadamente. Y ahí comienza el acto de adoración. Necesitamos este primer paso, un paso de fe, un paso en el que simplemente digamos, ok, este es el día y lo voy a hacer. Saque el rato. Yo recuerdo que cuando yo empecé en esto de mi relación con Dios, hubo un momento de mi vida, porque la verdad es que yo desde muy pequeña crecí cantándole a Dios, pero hubo un momento de mi vida donde esa pasión por Dios estaba gigante. Estaba realmente como cuando uno está enamorado de alguien. Yo quería estar con Dios todo el día de todos los días. Y recuerdo que me encerraba en mi cuarto. En ese momento estaba en la universidad. Me encerraba en mi cuarto y decía, ok, voy a hablar con Dios. Este es mi momento para hablar con Él. Y cuando me daba cuenta, pasaban horas. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Se hizo de noche y no estudié, ¿verdad? Pero era que estaba totalmente apasionada por Dios. Y no les digo que así tiene que ser siempre. Hay momentos de la vida donde esas olas que están arriba bajan y eso está bien, no está mal. Hay momentos donde la vida tiene música y hay momentos donde la vida tiene silencios. Y eso está bien, porque necesitamos esos silencios para entender las palabras que vienen después. Dar. Cuando nosotros amamos, queremos dar. Cuando nosotros realmente amamos a alguien, queremos dar y dar y dar. Y yo siempre le digo, generalmente a mis pacientes, yo soy psicóloga, yo les digo, una relación que solo da está mal. Pero una relación que solo recibe también está mal. Porque las relaciones son para dar y recibir, dar y recibir, porque son justo eso, son relaciones. Una relación no es de uno que solo da o de uno que solo recibe, es de dar y recibir. Y lo que nosotros tenemos con Dios es una relación. Entonces nosotros tenemos que dar y recibir. Tenemos que darle a Él. Nosotros recibimos de Él en cada respiración, pero ¿qué le estamos dando? ¿Cuánto le estamos dando? Y es que vean, es muy interesante porque Él que tiene todo el mundo en sus manos, Él que fue el que creó absolutamente todo, desde una estrellita preciosa que vemos en el cielo hasta una noche totalmente oscura. Ese que dio absolutamente todo está desesperado por conocerlo a usted.
es como una relación un poco tonta, ¿verdad? Como que uno dice, el que es más grande que todo, quiere tenerme a mí, que no soy nadie. ¿Qué le puedo dar yo a Él? Y a veces pensamos que es que somos tan poca cosa, que somos tan pequeños, que no tenemos nada que darle. Pero Él está desesperado porque nosotros le demos. ¿Qué es lo que le tenemos que dar? Y cada uno de nosotros tiene que darle algo diferente. Y todas esas pequeñas cositas diferentes son adoración. Mi tiempo, mis pensamientos, mis palabras, mis actos, la forma en que trato a mis hijos, la forma en la que yo hablo. Todas esas cosas son la adoración que yo tengo que darle a Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo funciona esto. No entendemos incluso las respuestas de Dios para con nosotros. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que no entendemos es la pregunta. A mí me encanta Mafalda. Y había una tirita de Mafalda que decía, llegaba alguien diciéndole, Jesús es la respuesta. Y Mafalda decía, ¿y cuál es la pregunta? Y es que muchas veces nosotros estamos tan afanados en saber las respuestas que no nos preguntamos cuál es la pregunta. Estamos tan deseosos de atrapar a Dios, por decirlo así, que simplemente no lo sentimos, no lo dejamos ser. Nos convertimos muchas veces en una manta negra con unos huequitos negros donde apenitas entra la luz. Pero Dios nos dice que Él nos puede llenar de su amor completamente, enteros, que podemos brillar por medio de Él. Entonces lo que necesitamos es quitarnos esa manta donde solo entran poquitos de luz. Lo que necesitamos es meternos en tal adoración que simplemente lo dejemos ser, lo dejemos libre. Y de eso también se trata la adoración, de ser libres. Por encima de todo, yo debo tenerte, mi Dios. Por encima de todo, por encima de cualquier triunfo, por encima de la casa que quiero o del carro que quiero y por encima de la persona que quiero, por encima de todo. No hay forma de medir lo que Dios es para mí. No hay forma de medir lo que es más grande en el universo. Y sin embargo, Él siendo lo más grande de este mundo, murió solo y rechazado y simplemente por mí. Y aquí yo me pregunto, si por encima de todo yo necesito tenerlo a Él, ¿qué significa ese por encima de todo? ¿Qué es tu todo? ¿Qué es para usted su todo? ¿Cuál es su prioridad más grande? ¿Lo dejaría usted por alguien?
por Dios? ¿Dejaría usted su prioridad más grande por Dios? Eso es parte de la adoración. Vean, ahora con esto del COVID, yo tenía meses, casi un año, les puedo decir, de no salir sola de mi casa. Y digo de no salir sola porque prácticamente no salgo. En los meses de pandemia que ha habido, así sin mentirles, he salido unas 4 o 5 veces. De verdad no salimos por la misma situación de mi hijo. Y en el hospital la neumóloga nos llama cada cierto tiempo y nos dicen, por favor, aguanten más, no salgan, por favor, cuídense. Y entonces lo tenemos aquí, no salga, aguante. Bueno, pues resulta que hoy yo tenía planeado venir aquí y me alisté psicológicamente, ¿verdad? Para venir aquí y mentalmente y todo va a estar bien y me voy a cuidar y lo voy a disfrutar mucho, y hace tantos meses que no hablo con público y que no canto y es tan lindo todo y ¿verdad? Y quiero como que explote esto de la adoración por Dios. Y yo vivo en Escazú y resulta que cuando iba saliendo de mi casa me entra una llamada del banco. Me habían llamado temprano de la municipalidad de Escazú y resulta que era una estafa. Y entonces cuando iba saliendo de Escazú me llaman del banco y me dicen que me estafaron y que hicieron transacciones de tanto dinero y en la tarjeta de crédito que me metieron otro tanto de dinero. Ustedes no se imaginan. Yo me puse histérica. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Hoy es el primer mes que me cobran el crédito de la casa desde que empezó la pandemia. Entonces había estado estresada toda la mañana de cuánta plata me iba a quedar en la cuenta porque hoy me rebajaban el préstamo. Bueno, pues la cuenta quedó en 0 porque me estafaron. Y entonces yo me puse histérica, no me entraba la llamada al banco para ver qué era la cosa, porque tras de eso me llamaron de un celular, entonces yo ya no sabía qué creer, si realmente me estaban diciendo la verdad del celular del banco que me habían llamado. Entonces donde ya no me contestaban, y le pongo un mensaje a mi esposo y le digo, pasó esto y esto, llame a un señor ahí del banco, ¿verdad? Y dígale que qué hago, no me puedo comunicar con él. Y entonces, bueno, mi esposo empezó a solucionar ahí el asunto y yo venía manejando para acá y a mí me corrían las lágrimas. Y de repente en medio camino yo dije, ¿cómo es posible que yo voy a llegar ahí a hablar de adoración hecha un mar de lágrimas por lo que me está pasando? Hay que adorar en medio de esto. Hay que agarrarlo, ¿verdad? De esto que me está pasando hay que sacar lo bueno. Me comencé a tranquilizar y empecé a cantar ahí como una loquilla en el carro. Hasta que llegó un momento en que yo dije, ok, ya, lo voy a soltar. Dios sabe lo que va a pasar. Ya se habló con el banco, ya bloquearon todas las cuentas. En determinado momento le dije a mi esposo, es que usted no me entiende ¿cómo fue que le dije? Como el miedo, no le dije esa palabra, pero es que no se me viene la palabra que le dije, pero como el miedo que siento en este momento, de que tengo meses de no salir de la casa, que salgo de la casa a un lugar larguísimo, porque es atravesar toda la ciudad, sin un 5 de efectivo, porque como no salimos de la casa no manejamos efectivo, sin un 5 de efectivo y ahora resulta que no tengo tarjetas. Y si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? Y mi esposo me decía,
de no, tranquila, o sea, si quiere yo le pongo un mensaje a Jason o a Sammy a que le presten plata, y yo, no, es que yo no quiero plata. O sea, lo que no quiero es que me pase nada, tengo miedo, o sea, tengo miedo. Y muchas veces ese miedo es el que no nos deja ir más allá. Esos miedos que nosotros mismos nos ponemos son los miedos que no nos dejan ser libremente con Dios. Esos miedos son los que nos atan para no adorar libremente. Póngale al miedo el nombre que usted quiera. Miedo al que dirán. Miedo al cómo me ven. Miedo al qué va a pasar. Miedo al ridículo. Muchas veces miedo al no puedo vivir de esto. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo que no lo deja adorar libremente? No importa a dónde estemos, ni cómo estemos. Adorar es adorar. Vamos a ir a Juan 4, del 21 al 23. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y aquí hay dos cosas importantes que a mí me gustaría recalcar. Una, que no importa, dice, si es en este monte o en Jerusalén. No importa a donde usted esté. Lo que a Dios le importa es su adoración. Y la segunda cosa a recalcar es que dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese es el tipo de adoración que busca Dios. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos por Él? Que lo hagamos de verdad. Dios, en lugar de dejarnos coleccionar polvo, a veces utiliza las cosas de la vida para sacudirnos y así despertarnos un poco y que haya más pasión, más adoración. A mí me sacudió hoy. Esta situación me sacudió. Venía muy cómoda yo. Y vean, yo sinceramente no creo que Dios le mande a uno situaciones, ¿verdad? Cosas malas, por decirlo así, para que uno vuelva su rostro hacia Él. Yo no creo que Dios sea así, porque yo soy mamá. Y yo no le diría o no le desearía a mi hijo un mal para que aprenda. ¿Verdad que no suena muy lógico? Yo no voy a hacerle algo malo a Paula, mi hija menor, para que ella sepa cómo tiene que reaccionar en la vida. No. Pero de las cosas malas que pasan, sí puedo sacar provecho. Y puedo enseñarle a ella de cuál forma sería mejor reaccionar
o hacer. Y yo sí creo que Dios puede hacer eso, que de las peores cosas que nos pasan a nosotros pueda sacar lo mejor. Hace un año justamente estábamos en esos momentos de la vida donde simplemente uno dice, ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? A principios de diciembre del año pasado, mi hijo se puso muy mal y terminó en la UCI. Y yo no sé si ustedes han visto a un hijo o a una persona que ustedes aman entubada con un respirador respirando por esa persona. Pero yo les puedo decir que ha sido de los momentos más duros. Un determinado día me dijeron, ok, hoy vamos a tratar de extubarlo porque ya ha estado mejor y bueno, me sacan de la sala de la UCI y como a la hora más o menos me dejaron entrar, y donde entro yo con aquella ilusión de que ya mi hijo estaba respirando solo, me lo encuentro todavía entubado. Ese día, así sinceramente les digo, yo perdí la esperanza. Yo dije, Santi no va a volver a la casa. Gracias a Dios, Santi salió. Y como 5 o 6 días después lograron extubarlo y todo empezó a mejorar. En determinado momento nos dejaron ya irnos para la casa. Pero ustedes saben cuando uno siente aquí en el corazón que todavía hay algo que no está bien. Yo sentía eso. Y no era solo el trauma, porque uno queda medio traumatizado cuando pasan estas cosas y de repente cualquier cosita lo hace brincar y decir, algo está pasando. No era solo eso. Yo lo escuchaba, yo lo veía y yo decía, no está bien. En enero del año pasado volvimos 3 veces a emergencias sin que encontraran qué era lo que tenía Santiago. Lo nebulizaban y me decían, ok, ya se pueden ir para la casa. Nos íbamos a la casa y al día siguiente volvíamos a emergencias con Santiago con mucha dificultad respiratoria. Hasta que por fin encontraron que era que se le había cerrado la tráquea. Y donde me dijeron, le hicieron un examen, le metieron una camarita por dentro y se dieron cuenta que el espacio que tenía era del tamaño de la cabeza de un alfiler. No, de un alfiler no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No el alfiler, sino el que tiene la cabecita y el palito. Se me olvidó el nombre. Eso. Me dijeron, ok, tenemos que operarlo de emergencia. Ya hablamos con sala de cirugía, ya hay un salón para él. En este momento lo vamos a subir, pero necesitamos decirle que lo más probable es que su hijo quede con una traqueotomía, porque pues hay que abrirle para que él pueda respirar bien. Y yo decía, no puede estar pasando esto. No puede ser. Pero en medio de esa desesperación, Dios nos recuerda que Él está ahí. Que en medio de mi dolor, Él llora conmigo. Y en medio de su dolor, Él llora con usted.
En medio de mi situación, Él está ahí conmigo, pero en medio de su situación también, Él está ahí con usted. Y el cómo reaccionamos ante entender eso, ante entender que Dios está ahí, dándonos la mano, diciéndonos, venga, a mí también me duele, porque cuando usted llora, yo lloro, yo estoy aquí. Y eso también es adoración. A veces simplemente llorar también se convierte en adoración. Dice Miguel de Unamuno: aquellos que piensan que creen en Dios, pero sin pasión en el corazón, sin angustia en la mente, sin incertidumbre, sin duda, aún en tiempos sin desesperación, solamente creen en la idea de Dios, pero no en Dios mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nosotros necesitamos esos tiempos de desesperación, que necesitamos esos tiempos de dolor para entender también el amor de Dios. ¿A cuántos les pasa que cuando vivimos esos momentos de desesperación es cuando más nos aferramos a Él? Por algo existen esos momentos. Me hacen volver a ver a Dios. Les decía yo que Dios no deja que nos empolvemos, sino que aprovecha esas sacudidas para volver nuestro rostro hacia Él. Encontrar a Dios y seguir persiguiéndolo es la paradoja. Es la paradoja de nuestra alma. Quizá usted esté de acuerdo conmigo en decir que Jesús es la respuesta a todo. Pero aquí vuelvo a lo que les dije de Mafalda. Sí, Jesús es la respuesta a todo, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Para poder adorar libremente, necesitamos encontrar la pregunta. Jesús es siempre la respuesta correcta. Quizá es el único problema que vale la pena que resolvamos. La única pregunta que vale la pena tratar de responder, o el único camino que vale la pena que recorramos. Dice, el propósito de un sueño significa más que el sueño mismo. Y es que quizá el tratar de cazar a Dios, como les decía, el tratar de tenerlo aquí, sea mejor que capturarlo. Porque cuando ya tenemos algo, lo tenemos ahí. Pero cuando estamos corriendo para alcanzarlo, estamos en movimiento. Estamos apasionados tratando de llegar a esa meta de encontrarnos con Él. Somos hijos de Dios. Y muchas veces para entender las cosas tenemos que humanizarlas un poco, porque nos cuesta entender como toda esta idea de Dios y de adorarlo, y nos cuesta mucho y necesitamos humanizar. Cuando nosotros observamos a un recién nacido y volvemos a ver a los papás,
Vemos a unos papás que están apasionados por ese bebé, pero que al mismo tiempo tienen mucho miedo, que no saben hacer muchas cosas, que no saben si lo van a lograr, que no saben si van a ser buenos papás o no. Dios nos ama, somos sus hijos y Él está apasionado por nosotros. Y dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Si Dios es amor y si Dios me ama tanto, tantísimo, para haber dado a su Hijo por mí, ¿cómo no lo voy yo a adorar? Hace un ratito les hice la pregunta de qué es la prioridad en su vida y de si usted estaría dispuesto a dar esa prioridad en su vida por Él. Y vean, yo me hago esta pregunta y yo tengo que ser muy sincera. La prioridad en mi vida, ante todo, son mis hijos. Y esto es tan difícil de entender, porque aunque yo sé que Dios es el papá de mis hijos, que Él fue quien los creó, yo no estoy dispuesta a sacrificar a mis hijos para dárselos a Él. Me da pánico. Y Dios me ha tenido que ir enseñando poco a poco a soltar. Y yo sé que usted también tiene que soltar cosas en su vida. No sé qué, porque para todos son cosas diferentes. Pero hay algo que usted tiene en sus manos y que usted quiere controlarlo y manejarlo y saber que esto es mío y que soy yo el que puede tener esta situación en las manos. Y Dios dice, suelte, porque cuando se libera hay adoración. Porque aprender a soltar lo que tenemos aferrado en nuestras manos, hay adoración. Porque en medio de la adoración nosotros logramos confiar en Él. Mi esposo siempre cuenta que en uno de los momentos en los que nos dijeron que Santiago no iba a pasar la noche, él empezó a orar diciendo, ok, Dios, llévatelo, que no sufra más. Y yo me volví con esta furia y le dije, no, yo no voy a orar así. Pero ¿saben qué? En enero del año pasado, que les conté que a Santiago se le cerró la tráquea, ahí yo le decía a Dios, es que no puedo, Dios, no puedo soltarlo, es que siento un dolor en el alma profundo, es mío, entonces ¿para qué me lo prestaste? Hasta el momento en que yo digo, ok, Dios, sí, yo lo amo con todo mi corazón y estoy enojada con vos por todo lo que pasa, pero está bien, lo entrego y que de verdad hagas lo que tengas que hacer. Y es que muchas veces las cosas
no buenas, las cosas negativas que nos pasan, es para algo que viene en el futuro muy positivo. Las partes negativas que mi hijo ha vivido o que nosotros como familia hemos vivido por esta situación es lo que ha hecho que cientos de personas conozcan a Dios. Y entonces ahí yo digo, ok, Dios, no entiendo, pero yo lo acepto. Porque si de algo malo va a salir que muchas personas puedan adorarte, está bien. Y entonces yo también te voy a adorar. Y si llega a pasar de nuevo que no puedo adorar cantando, voy a adorar sirviendo de otra forma. Porque no importa que mi corazón esté quebrado y no pueda adorar de una cierta forma, yo puedo adorar de otras. Hay muchas formas de acercarme y darle a Dios lo que Él se merece, aunque yo no entienda la situación que estoy pasando. Helen Keller dice: lo que una vez disfrutamos no lo podemos perder nunca. Todo lo que amamos profundamente se convierte en una parte de nosotros. Lo que una vez disfrutamos no lo podemos perder nunca. Y es que si yo una vez disfruté de esa relación íntima con Dios, yo no lo voy a poder perder nunca. Nunca se me va a olvidar. Posiblemente en este momento de mi vida no paso horas encerrada en el cuarto adorando a Dios, pero eso lo llevo aquí, en mi corazón, y me marcó. Y entonces ahora entiendo cuando estoy adorando a Dios con simplemente respirar. Porque lo que una vez viví profundamente no se olvida. Porque todas las cosas nos van marcando en la vida y nos van haciendo ser quienes somos hoy. Nunca se olvida. Dice que se convierte en una parte de nosotros. Si usted un día, solo un día, sintió esa presencia de Dios en usted, si usted solo un día sintió que realmente estaba adorando a Dios de esa forma apasionada, ya a usted eso le quedó aquí. Ya eso no se le va a olvidar nunca más. Ya es parte suya. Nuestros recuerdos, buenos o malos, son una parte importante de nosotros. Nuestras vivencias, buenas o malas, son una parte importante de nosotros. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos respirando? ¿Y qué le estamos dando a Dios? ¿Qué necesitamos soltar para poder realmente darle esa adoración a Él? ¿Y de qué forma es que cada uno de nosotros puede adorar realmente a Dios? Nos damos cuenta que el único momento que realmente dura para siempre es ese momento en el que le dijimos: sí, sí, Dios, yo estoy dispuesta a seguirte. Sí, estoy dispuesta a sacrificar lo que tenga que sacrificar para estar ahí con vos. Sí,
estoy dispuesta a seguirte en mi vida. Y todos esos sí se convierten en adoración. En Hebreos 11:1 dice: creer es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente todo lo que pensamos que no puede pasar, puede pasar. Lo que es incomprensible a la mente humana, algo que no se ha comenzado por hombres, sino por Dios. ¿Cuánto de lo que crees lo tenés que probar? ¿Y cuánto de esto es solo confianza, aún sin tener prueba de ello? Porque la adoración se trata de cosas que realmente le doy a Dios, que no se pueden ver, porque es algo que viene de aquí. Ahora Jason decía que la adoración es un estilo de vida. Los estilos de vida vienen de aquí y de aquí. Las pasiones vienen de adentro. Ser apasionado es estar desesperado. Yo quisiera que oráramos un momentito para cerrar y que le pidiéramos a Dios que ponga esa pasión en nuestro corazón. Pero acuérdese que no tiene que esperar el momento correcto. No hay un momento correcto. Es simplemente proponerse hacerlo. ¿De qué forma vas a adorar? ¿Qué tenés que soltar para poder adorar libremente? Entonces adoremos con cada respiración, con cada momento lindo, pero ¿por qué no también con cada momento feo? Vivamos apasionadamente. Sepamos que Dios es un apasionado por nosotros y apasionémonos nosotros por Él. Aprendamos cuál es nuestra forma de adorar: cantar, hablar, cocinar, acomodar las sillas, limpiar, tratar bien a nuestros papás, tratar bien a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra forma de adorar? Pero que eso sea hecho con tal pasión que todos los que nos rodean puedan notar que estamos viviendo en adoración. Jesús, yo quiero pedirte en este momento que nos ayudes a entender cuál es nuestra forma específica de adorar a Dios. ¿Qué es lo que yo hago para adorarte, Dios? Muchas veces quizá lo hago y no sé qué es. Ayúdame a entender cuál es mi forma de adorar. Jesús, yo quiero también simplemente dejar en tus manos todo aquello que yo he querido sostener en las mías y tenerlo ahí por miedo a dejarlo ir. Ayúdame a soltar las cosas que yo tengo que soltar para poderte adorar
libremente. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Dios, ayúdame a adorarte en cada respiración. Que en los momentos en los que me pongo histérica, como ahora en la tarde, inmediatamente venga ese flash a mi mente que me diga: suave un momento, suave un toque, tranquila, adore. Que si no entiendo lo que estoy pasando, pueda simplemente adorarte, Dios. Que en medio de la adoración yo puedo sentirte, que en medio de esa adoración yo puedo abrazarte. Entonces, ¿cómo voy a dejar de adorar? Ayúdame a entender que siempre estás conmigo y que tú me das, y en las relaciones de dos, los dos tenemos que dar y recibir, y yo quiero darte a ti también, Dios. Ayúdame a darte, Dios. Amén.